Bueno, entonces hoy estamos conversando sobre la mesa relacionada a Uruguay y los procesos de mediatización. Primero quería agradecer que quien está en la mesa acompañando en esta reflexión, Constanza Moreira. Nos conocemos hace tiempo y bueno, Constanza viene haciendo también toda una reflexión sobre América Latina, sobre la política. Ella es docente también de la Universidad de la República. Y antes de comenzar a reflexionar sobre este tema, me parece que es interesante, importante hablar, ¿no? de esto que es el Pentálogo 12, un pentálogo muy especial, porque el Pentálogo 12 que tiene como título, ¿no? Las transformaciones de la mediatización presidencial, ¿no? Transformaciones de la mediatización presidencial. Este pentálogo que nace hace 13 años, nace allá en septiembre del 2009, organizado también por el CISECO, el primer pentálogo que se organizaba en Yaparatinga, ¿no? Y era el pentálogo inaugural y un tema que era justamente transformaciones de la mediatización presidencial, cuerpos, relatos, negociaciones y resistencia. Y la idea era justamente 13 años después proponer este pentálogo, el pentálogo 12, donde colocamos en discusión o proponemos retomar el tema de aquella primera edición con la intención justamente de actualizar, de profundizar reflexiones, de traer nuevas visiones, nuevas palabras, nuevas miradas, ¿no? Sobre la transformación de la mediatización presidencial, cómo ha sido, ¿no? Por lo menos en estas décadas, casi 2 décadas, en el contexto de las elecciones presidenciales que se desarrollan, ¿no? en los países, diferentes países, tanto de América Latina como también de Europa, América del Norte y otros lugares. Entonces, recuerdo que en aquella instancia, en el 2009, personalmente había presentado, había hablado sobre el tema de la imagen mediatizada del presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Le había puesto como adagio en 5 fases, que era del 2005 al 2009, ¿no? Que es la primera instancia del presidente Tabaré Vázquez. Y hoy nos encontramos con otro momento histórico, otra instancia política y otra instancia mediática también. Y bueno, cuando la invité a Constanza desde el CISECO a participar, y que vuelvo a agradecer la oportunidad, eh, nos propusimos discutir sobre un tema que le pusimos como título Uruguay, mediatización y elecciones presidenciales, hiperactivismo mediático y el orden conservador de un gobierno en campaña permanente. Entonces, ese es el título que le pusimos y la forma, como pensamos hoy establecer la mesa, sería un primer momento donde presentamos elementos más conceptuales, más generales, pues un segundo momento, Constanza, donde habría reflexiones con determinadas situaciones, ¿no? A partir de determinadas situaciones, esta reflexión sobre este tema, y después un tercer momento donde la idea es compartir y reflexionar juntos. Entonces era eso. Primero darte las gracias, Constanza. No, por favor, es un placer estar acá contigo, reflexionando sobre estos temas. Bien, entonces comenzando en el tiempo para luego pasar a lo que mencionaba el segundo momento, pero en este primer momento y conversando también con Constanza cuando estábamos viendo y preparando esto, uno de los puntos que se veían y se hace eh, perceptible también como desde aquel 2009, ¿no? Desde aquel 2009, cuando se presentaba aquel adagio en 5 fases, ¿no? Pero desde aquel tiempo de elecciones presidenciales hasta hoy, ¿no? Lo que podemos decir hoy, 2022, ¿no? Las elecciones de 2019, ¿no? Pero hoy en 2022 hay un interesante observar cómo hay un cambio, ¿no? Cómo el énfasis tal vez en las campañas políticas era en determinadas plataformas o en determinados espacios mediáticos como la televisión, tal vez más el diario, o principalmente las campañas en televisión, ¿no?
para tomar un medio, las campañas masivas en televisión, ¿no? Los medios masivos, específicamente televisión, estamos hablando del 2009, y hoy nos encontramos que sí hay en medios como televisión, pero hay específicamente en otro tipo de plataformas, en otras propuestas de plataformas, donde, por ejemplo, el WhatsApp, Internet, Instagram, Facebook, TikTok, bueno, miles, donde estas otras plataformas que traen justamente características donde lo individual, en mi lectura pueden ser como más individualistas, o sea, hay una circulación que se da en lo que podemos llamar una burbuja de sentido, no es tan masivo, sino que circula en determinados grupos, en determinadas burbujas, ¿no? Donde estas plataformas tan ágiles y tan rápidas por sus características permiten que ciertas noticias falsas se coloquen a disposición y el pedir disculpas por si una forma de la noticia falsa no sea tan viable por esa velocidad, ¿no? Entonces eso crea también lógicas donde la noticia, me parece, la campaña, ¿no? Circula, ¿no? En una determinada burbuja y eso que circula en esa burbuja se expande, es interesante en la perspectiva que vengo un poco analizando, se expande de otra forma, o sea, ese grupo expande eso que recibe por alguna de las plataformas, por alguna de las redes en el ámbito digital, la expande como una prédica, o sea, predica la palabra, ¿no? Toma esto como verdad y lo predica, ¿no? Y ahí va, lo toma como absoluto, o sea, un sentido absoluto y un absoluto sentido, o sea, esto que me llega es así, esto que me llega es de esta determinada forma, ¿no? Y pienso acá, creo que en cuestiones que hemos hablado también en el tema de las noticias falsas sobre determinados políticos, lo que fue, ¿no? Las campañas donde se decían cosas sobre el tema de la corrupción o sobre el tema de la violencia o de la inseguridad, y eran falsas, pero al circular en una burbuja de sentido, en un grupo determinado, se toman como verdad y se expanden como forma de predicar la palabra, como verdad absoluta. Y esto me permite pensar cómo entonces lleva a un juego dentro de las formas de plantear una campaña, de las formas de mediatización de las elecciones presidenciales, donde en estos 13 años ha habido una transformación, ¿no? De los usos y apropiaciones mediáticos, o sea, una resignificación. Resignificación que entiendo modifica, no sé, me parece, digo, después lo podemos ir conversando, Constanza, pero modifica el eje político también, ¿no? El eje, no del eje político en cuanto a política, sino el eje del ser político, ¿no? Del ser político. Lo modifica porque lo coloca en una exhibición exacerbada, ¿no? En una exhibición total, donde se muestra un cuerpo casi en bruto, ¿no? Hemos visto, ¿no? El presidente actual mostrándose saliendo de la playa, ¿no? En torso desnudo, ¿no? Total, ¿no? En sentido, y el cuerpo, ¿no? Y lo hemos visto también en otros presidentes de América Latina, pero tomando aquí en el caso de Uruguay, donde hay una modificación del eje del político y donde hay una exhibición, ¿no? Exhibición maximizada, ¿no? Donde se muestra el cuerpo casi en bruto, donde lo privado y lo público, una cosa que Uruguay mantenía mucho, el tema de lo privado y lo público, ¿no? Lo que es privado y lo que es público, ¿no? Y eso estoy considerando aquella mediatización de la época de Tabaré Vázquez, ¿no? O sea, no se hablaba de la esposa, no se hablaba o sea, se decía que tenía una familia, pero no se hablaba de las cosas que eran del ámbito de lo privado. Hoy en esta campaña y por estas plataformas justamente todo se sabe, todo, ¿no? Y cuanto más supuestamente más transparente, pero es más exhibido ese mundo privado, parece mejor porque es la lógica de las selfies, ¿no? O sea, hay que contar todo lo que se hace en todos lados, ¿no? Entonces aparece ya no solo la figura del presidente, sino de su espacio privado más íntimo, y eso me parece que es un efecto interesante cómo el día a día comienza a ser construido desde esas lógicas, ¿no? Desde esas plataformas donde todo se cuenta.
¿no? Y ahí, o sea, hay una transformación mediatizada, o sea, podemos decir que hay una transformación mediatizada del sujeto, ¿no? O del candidato o la candidata, eh, más específicamente del candidato, porque hay que hablar de esta masculinización también de esto, ¿no? Que sería otra discusión interesante, ¿no? Porque la transformación mediatizada del candidato y hay una transformación de las plataformas, el salir del medio masivo, ¿no? La televisión, o no la publicidad, la propaganda, más tradicional de la política, a otros espacios, también hay una modificación del uso de las plataformas. Y aquí es interesante pensar en lo que sería el sujeto significante, ¿no? El sujeto significante. La pregunta, ¿no? ¿Qué sujeto significante emana o es producido? Y podemos pensar que ese sujeto significante político que emana o que surge o que es construido en estas plataformas es una expresión mucho más intensa, y me parece que el concepto de Bauman de lo líquido, ¿no? Del amor líquido, pero podemos tomar acá del político líquido, ¿no? Del político que, para tomar la idea de Zygmunt Bauman, eh, que tal vez me permite pensar cómo ese sujeto significante en esas plataformas es un sujeto que se torna totalmente líquido, por lo tanto podemos hablar de un sujeto significante político líquido, o sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Donde hay elementos que son totalmente maleables, totalmente moldeados por esa situación de las plataformas, ¿no? Donde ese político coloca su verdad en el sentido de decir, bueno, esa liquidez, ese líquido donde recuerdo ahora lo que sé, el Estado soy yo, ¿no? La verdad soy yo, ¿no? Entonces, lo que el verbo se hace carne, lo que yo digo se hace realidad. Entonces lo digo en este mundo totalmente, en esta situación totalmente líquida, que hoy te digo una cosa, mañana la niego, después te digo de nuevo, según las respuestas y según cómo se mueven los algoritmos con relación a lo que yo dije. Entonces, respondo a lógicas de las plataformas, respondo a una campaña política que se va ajustando según los algoritmos, según los datos, ¿no? Según los algoritmos, cómo se van fortaleciendo algunas cosas y otras no, donde la verdad que se dice se construye de forma tan instantánea y al mismo tiempo tan frágil, pero esa fragilidad tan absoluta, porque es verdad, en ese instante lo dije, en ese instante se configura como verdad, pero mañana la puedo negar no porque estoy negando la verdad, sino porque estoy estableciendo otra verdad, ¿no? Entonces así van, y por eso vemos, es interesante observar en este proceso de mediatización estos cambios y estas supuestas promesas no cumplidas, pero que no son en el ámbito de lo político. Son promesas que tienen su temporalidad como así las plataformas lo tienen, ¿no? O sea, hoy te hago algo en una cuestión rápido, me saco una foto, es esto, mañana es otra cosa, en un rato es otra cosa, y así la verdad se va construyendo siguiendo esa transformación provocadas por las plataformas. Y aquí recuerdo lo que McLuhan va a decir, ¿no? McLuhan va a decir, bueno, las estructuras de los medios van a condicionar esa forma también de expresar las cosas, ¿no? Y me parece que ese sujeto significante de un político líquido responde a esa, eso que se hace maleable, eso que es tan
tan líquido, por decir una forma, responde por las exigencias de cómo se van dando los números, los algoritmos, de ver las tendencias o no. Entonces, tenemos políticos que se guían por las tendencias, ¿no? Y aquí una de las cosas que hablábamos, ¿no? El estar constantemente monitoreando cómo estamos, si estamos siendo aceptados o no, cómo estamos. Hay una tendencia como que la lógica, la mediatización del político a través de la lógica de los likes, ¿no? Me gusta, no me gusta, lo sigo, no lo sigo, ¿no? Y yendo un poco terminando por lo menos esta parte, ¿no? O sea, y veo cómo en estas plataformas actuales de la mediatización y en las elecciones presidenciales, cómo cómo influyen, cómo van interfiriendo no solamente en los cuerpos que yo hablaba anteriormente, ¿no? En los cuerpos de los candidatos, sino también cómo van influyendo en las lógicas del ser candidato, en las lógicas de hacer política, en lo que podría decir las epistemes, ¿no? del político, los elementos éticos del político. Por eso es que yo hoy te puedo decir sí a algo, mañana y lo niego, ¿no? Y hoy puedo decir que como ha pasado ahora, puedo decir que yo no me doblego a las empresas, ¿no? A las empresas, a la industria, y después doblegarme tranquilamente a una industria tabacalera, ¿no? Por decir una forma. Entonces, como que esta velocidad y esta velocidad que se propone y se exige de determinadas formas de mediatización, hay una interferencia en esos cuerpos que se muestran más, en esos cuerpos que salen de lo privado y se presentan como público, donde el decir constantemente el registro de la selfie, ¿no? De estar registrando selfies, de estar registrando fotos con las personas, pero la lógica de selfie es esa proximidad cotidiana del día a día, pero donde lo privado se mezcla con lo público, en la figura de los candidatos o presidentes. Las lógicas, como decía yo, de ser política, las epistemes, o sea, lo que es el ser político, y va justamente a colocar, ¿no? En interacción desde esa perspectiva, me parece, al político o a la política, primero el político con los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué se coloca en cómo veo esta interacción de lo político con los ciudadanos? Porque me parece que hay una demanda desde la ciudadanía en sentido general, y acá siendo muy genérico como para pensarlo, ¿no? Hay una demanda de los ciudadanos, parece que demandan ese sujeto significante que yo mencionaba, que prácticamente responde ya no más como un político, sino como una aplicación de un celular, ¿no? de un smartphone. O sea, un político que responde como una aplicación. Por lo tanto, el giro a las izquierdas y a las derechas, los giros, ¿no? Pueden ser giros como, así como descargo una aplicación, así la saco, ¿no? Entonces, por eso este cambio, ¿no? De las lógicas, las epistemes, la ética. Entonces, parece haber una demanda de que ese sujeto significante político sea más en la lógica de aplicación de un teléfono inteligente, de un smartphone, que un político. Yo creo que ahí, y cerrando con esto, yo creo que ahí se localiza el concepto de hiperactivismo de esos nuevos sujetos significantes políticos. O sea, políticos que responden en consecuencia construyen un hiperactivismo mediático justamente por esa demanda de tener que responder constantemente, ¿no? Como aplicaciones, ¿no? Que responden a algoritmos de los usos, ¿no? Entonces, las campañas, ¿no? Las campañas trabajan en esa lógica del hiperactivismo, de esos sujetos significantes que tienen que responder a ver cómo va la campaña, a ver cómo va el seguimiento de
si aumentan o disminuyen. Y ahí yo creo que se articula este concepto de la campaña permanente, ¿no? Que lo podemos ver en varias instancias, ¿no? Entonces, porque no es el momento oficial de cuando comienza y termina una campaña, sino que hay un gobierno en campaña permanente que responde a esta lógica de hiperactivismo, donde como sujeto significante político se ajusta no a la lógica de la polis, ¿no? Que sería el encuentro, la discusión, la reflexión, sino a una lógica eh, de los datos que lo van a colocar en mayor o menor eh, de ser predilecto o no, si responde o no a estas exigencias que dejan de ser llamar políticas, no de la polis, sino que son más del efecto inmediato de esa situación líquida, ¿no? De me gusta, no me gusta. Entonces, por eso me parece que podemos, desde esa perspectiva, explicar ciertos giros tan rápidos de una elección a otra, como estamos observando, tan radicales, ¿no? Por decir una forma radical en el sentido, se mueven de una elección a otra, eh, porque me parece que se mueven por esa lógica de una aplicación, ¿no? De una cosa que lo cambio, pero lo cambio porque no me sirve, porque no me responde. Entonces habría una política que responde a esta lógica de mediatización. Yo estaría compartiendo por ahí, Constanza, y te dejo, te cedo la palabra, te paso, ¿no? La palabra, como dicen, ¿no? La posta, ¿no? Te paso la posta, como decimos acá. Y de, y para ahora, digo, tu parte, digo, ir conversando y después iremos haciendo la reflexión en conjunto. Bueno, mil gracias y bienvenida a esta introducción a la que me quiero referir porque te escuché y me quedé pensando muchas cosas, más allá del caso concreto que luego hablaremos de Uruguay. Y pensé que con lo que los sociólogos llaman el advenimiento de la sociedad de masas a inicios del siglo XX y la expansión de la ciudadanía a través de la universalización del voto, la política experimenta su cambio más radical. La izquierda, por llamarle, ¿no? Vamos a llamarle izquierda, ¿no? Que organiza, sobre todo en Europa, a inicio del siglo XX, los movimientos de los trabajadores, ¿no? Porque surge allí del trabajo y de las revoluciones, siente que a la sociedad de masas se le responde con grandes desafíos organizativos. Y por allí Lenin, yo doy Rosa de Luxemburgo, no doy Lenin, pero o daba, reflexiona sobre la necesidad de tener la ISCRA, ¿no? Tener un instrumento de comunicación para los trabajadores, para la organización de los trabajadores. La comunicación se entiende como subsidiaria de los fines de la organización. La izquierda responde con este principio de la organización de las masas. Pero luego, psicología de masas del fascismo mediante, nosotros tenemos allí los primeros grandes aparatos de propaganda de masas que se desarrollan con el fascismo y con el nazismo. Creo que en este sentido la derecha entiende perfectamente que el advenimiento de la sociedad de masas lo que reclama son nuevas estrategias de comunicación masiva, y en esto, bueno, el nazismo desarrolló toda una cultura, ¿no? En sus aparatos de propaganda, hoy se cita Goebbels, etc. Pero entiende, a diferencia de la izquierda más tiene que organizar a los pobres, sobre todo el nazismo, que es el más sofisticado, entiende que tiene que desarrollar aparatos de propaganda masivos. Y entonces acá empieza toda una vasta literatura. Allí Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo hace un raconto largo de
y en los estudios sobre el populismo también, de la literatura sobre la psicología de las masas. Las Ujú. masas son emocionales, las masas necesitan un líder, las masas son irracionales, se parecen a las mujeres, ¿no? Se parecen a las mujeres las masas. Exacto. Nos prima el criterio de racionalidad y allí las interpretaciones sobre la psicología de masas, por eso me refiero a la psicología de masas del fascismo, es cómo conquistar a las masas, ¿no? ¿Cómo conquistar a las masas? Bueno, como se conquista a las mujeres, no Ujú. precisamente a través de la racionalidad, sino de la sugestión, la seducción. Ujú. Hoy en día se usa la palabra hay que enamorar, gramática, de la seducción de las masas. Entonces, este problema maravilloso que tenemos, porque después de todo, por suerte, hay sociedad de masas y democracia, y por suerte hay sufragio universal, es decir, nos planteamos estos problemas porque la política ha salido de su reducto, eh, no son, sin embargo, reflexiones y tribulaciones que no hayan tenido los primeros que reflexionaron sobre la democracia, como Platón. Ujú. Hay que pensar que Platón, cuando escribe la alegoría de la caverna, está pensando en la estupidez de los seres humanos, de que en forma democrática deciden cosas terribles como eh, la expulsión de Sócrates, ¿no? Él tiene esa imagen de la expulsión de su maestro y entonces en la alegoría de la caverna todos recordamos que los seres humanos estaban no veían la realidad, ¿no? Se dejaban guiar por las apariencias. Todavía no existía sociedad de masas, era el mundo agrario desde Platón, pero la reflexión es la misma. Ujú. Apariencia versus realidad y la imagen, ¿no? Esto que es la cultura de la imagen, que es lo que domina nuestra arquitectura de comunicación, ya despertaba mucha resistencia de parte de quienes que creían en el concepto y una cultura verbal. La izquierda todavía está muy anclada en una cultura verbal, en una cultura racional. Bueno, todo esto para decir que estos problemas que hoy vivimos emanan de la emergencia en el siglo XX. Bueno, yo soy una mujer del siglo XX, pero todavía es nuestro siglo, de la necesidad de la seducción de las masas, cuando de lo que se trata es de ganar elecciones. Allí hay un autor que se llama Rosan Balón, que Ujú. escribe el texto La Contrademocracia, que él dice, la democracia no se ha perfeccionado mucho. Después de 200 años, todavía seguimos teniendo la vieja división de poderes, funciona bien o mal, pero seguimos teniendo un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, defendemos la autonomía del poder judicial, defendemos que el Parlamento sea representativo del pueblo, no han cambiado esas viejas ideas. Pero lo que existe ahora es un gran aparato contrademocrático que organiza la sospecha generalizada de la gente en la política. Ujú. Entonces, allí, esta contrademocracia entendida como la organización de la sospecha, la organización de la desconfianza pública en la política, ¿no? Esto es lo que más se ha perfeccionado, dice Rosa Balón, y el pueblo lo erige en juez. Por eso es tan importante las redes morales, ¿no? La Ujú. gente no precisa mucha cosa para juzgar. Para entender una política se precisa mucho, pero para declarar si alguien es culpable o inocente, nada, se conversa con el vecino, con el hermano, ¿a vos qué te parece? O sea, el ejercicio de la moral es rápido. El ejercicio de la política exige muchas mediaciones y exige reducir muchas complejidades y es un proceso muy complejo. Entonces, Ujú. ha ido triunfando en la consideración moral sobre la consideración de la política como un asunto complejo. Eh, Rosambalón pone muchos de los ejemplos, Pedro, que vos usaste. Dice, Ujú. las encuestas de opinión pública se transforman en el Ujú. medidor de si una política funciona o no funciona. Hay que pensar que en el Uruguay Ujú. el gobierno del Frente Amplio en 2010 toma la decisión de privilegiar el presupuesto en seguridad y que el Ministerio del Interior, que es el que desempeña las funciones policiales en nuestro país, sea el ministerio que más asignación presupuestal recibe, porque entiende que la gente demanda seguridad. Entiende que la Ujú. gente, ¿por qué? Porque las encuestas de opinión
pública todo el tiempo le dicen que la gente demanda seguridad, pero eso requiere una lectura, requería en su momento una lectura distinta. La gente reclamaba seguridad porque ya no reclamaba trabajo, porque ya no reclamaba dinero, porque ya no reclamaba eso, porque estaba viviendo el ciclo dorado que vivieron buena parte de los gobiernos progresistas entre el 2005 y el 2015, ¿no? Esa década larga y buena para América Latina. Hoy en día el problema de la seguridad, aunque los números de la inseguridad en Uruguay siguen igual o peor, la seguridad ya no importa porque el desempleo, los ingresos, etcétera, otros problemas han pasado al primer lugar. Entonces, ¿qué demanda la gente? Vos preguntabas, ¿qué demanda la gente? La gente demanda un poco lo que le ofrecen, ¿no? Porque la organización de la comunicación que recibimos y ahora a través del celular en forma permanente todos los días, bueno, no está tan fragmentada ni tan desorganizada como la vemos, ¿no? Existen grandes construcciones de sentido que diseñan la arquitectura del significado del mundo. Hay un ejemplo maravilloso que se usa mucho de cómo los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial no la ganó Estados Unidos, pero aún para los europeos, no digo de las generaciones de la guerra, pero para cualquier europeo de mito propagandístico, las películas, etcétera, ¿no? Es como los indios malos y los conquistadores buenos. Bueno, esas son las arquitecturas de significado que se construyen y, bueno, como decían los viejos marxistas, en todo tiempo la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. ¿Qué pasa en el Uruguay? Y en toda América Latina. En toda América Latina en algún momento triunfó la materialidad de las cosas, triunfó la economía. Es decir, el derrumbe del neoliberalismo a fines del 2000 se dio porque hubo una crisis gigante, una crisis en la que se perdió empleo, una crisis en la que se suicidó gente, una crisis en la que hubo corralito. Es decir, cuando la economía rompió todo el blindaje simbólico de la lógica del consumo y el mercado, bueno, en el Uruguay era el nuevo uruguayo, ¿no? Es decir, un uruguayo que había abandonado el existencialismo con el que salimos, además de la dictadura, después de 13 años, si no saliste existencialista y un poquito melancólico, bueno, ¿no? Entonces el nuevo uruguayo era optimista, era emprendedor y era hedonista, era hedonista. Era amigo del placer y del consumo y de la fiesta. Entonces, esa construcción de la alegría, la construcción del hedonismo, del placer, de no sentirse culpable si uno tenía más plata que el otro, por ejemplo, cosa que en una sociedad igualitaria como la nuestra, el igualitarismo siempre estuvo apoyado por una cierta cultura política y moral que reprobaba la desigualdad, ¿no? Bueno, entonces, esa construcción se consiguió mientras hubo bonanza, pero en la época de las vacas muy, muy flacas, fue cuando las izquierdas, que siempre apostaron a la organización, lograron habérselas con el gobierno. Eso pasó en Brasil, eso pasó en Argentina, eso pasó en Uruguay, etc. Sin duda eso pasó en Bolivia, Ecuador, en fin. Ahora, esas izquierdas, esos gobiernos progresistas, y ese periodo histórico del primer ciclo del progresismo, un ciclo en el cual aumentó mucho el Producto Bruto Interno, las commodities se vendían a precio de oro, todo el mundo ganaba, ganaban los empresarios, ganaban los trabajadores organizados, hubo políticas sociales. Fue una década, García Linera le llama la década de oro. En esa década de oro, sin embargo, se afirmaron dos o tres cosas que iban a ser la horca de la izquierda, la soga en la casa de la izquierda. Una fue el tema de la inseguridad. Poblaciones más satisfechas y con más para perder, especialmente las clases medias bajas.
empezaron a reaccionar muy conservadoramente respecto de sus pares, las clases más bajas, ¿no? Ujú. Entonces está esa teoría de que vos tirás la escalera que te ayudó a subir y al mismo tiempo, como vos tenés un bienestar que no viene de tu capital educativo ni de tu capital físico, porque la gente se dedicó a consumir más, pero no necesariamente se dedicó más ni compró casas o bienes Ujú. duraderos, pero compró autos y muchos artículos de consumo, esa precariedad en la que vivieron la volvió terriblemente conservadora y no necesariamente amiga de las izquierdas que tantos beneficios le habían dado. Así que por un lado, la inseguridad se fue transformando en un tema, los malditos ladrones, los malditos pobres, los malditos pichis, el pichi de la esquina, bueno, acá se dice así, Ujú. pichi, eso es como el racismo, ¿no? El racismo no opera porque los blancos odian a los negros, sino que cuando opera realmente es cuando dentro de la población afrodescendiente vos conseguís dividirla, ¿no? Respecto de sus intereses. Y bueno, eso fue parte de la soga en la casa, la soga en la casa del ahorcado, la soga en la casa de la izquierda, el tema de la inseguridad. Y luego vino el tema de la corrupción. Si hay algo que creo que la derecha hizo admirablemente fue minar la credibilidad de los líderes de izquierda a través de muchos procesos de judicialización política, algo de lo que habla Rosambalón. Cuando uno erige al pueblo en juez, ¿no? Y le da la potestad de decir esto me gusta, esto no me gusta, y voltear gobiernos que no le gustan, también la justicia comienza a operar como un órgano político. Y bueno, el caso brasilero es quizá el más destacado, pero pensemos en la proscripción de Evo Morales, la proscripción de Correa, en los escándalos con Cristina, nosotros mismos que somos un país, una democracia de lo más regular e institucionalizada, sufrimos la renuncia del vicepresidente. Ahora, las condenas morales no valen igual para la izquierda ni para la derecha, por la razón de que la gente perdona cosas distintas a un rico que a un pobre. Y sobre eso habría que, yo no soy, vengo de la ciencia política y del palo de la filosofía, pero hay algo del psicoanálisis que Ujú. hay que trabajar sobre los malestares de las sociedades satisfechas, ¿no? Porque este es un malestar de sociedad satisfecha. Es muy distinta la sociedad que venía de la posguerra, ¿no? Por algo los años de la posguerra fueron buenos años, porque había que reconstruirse, etc. Estos son los malestares de sociedades más satisfechas, pero que no son postmaterialistas en el sentido que Inglehart decía que íbamos a sociedades más postmaterialistas, continúan siendo tan materialistas como antes, hay un gran malestar y allí la política es el gran otro, la política es el gran otro. El gobierno tiene la culpa, en fin, la credibilidad de los políticos está en juego, la justicia, la cantidad de procesos judiciales es escandalosa, la justicia toma un rol político en América Latina y allí eso profundiza el sistema de confianza. Si uno mira las encuestas de opinión pública, hoy en día en América Latina la confianza en la democracia ha caído notoriamente y la confianza en los partidos políticos también. Es cierto que no cae la confianza ni en las Fuerzas Armadas ni en la Iglesia Católica, pero es distinto, porque uno a los militares o a los curas no les pide que gobiernen un país, ¿no? Les pide que gobiernen un país a los políticos. Entonces, yo creo que la corrupción y la seguridad se transformaron en los grandes temas de la política comunicacional de nuestros días. La corrupción minó mucho las bases de la política democrática y la seguridad reforzó la masculinización de la política, porque cuando uno pide seguridad, uno pide mano dura, cuando pide autoridad, pide al padre, no pide a la madre, pide al padre. Entonces, nosotros, las imágenes y los líderes que surgen de esa reivindicación de la autoridad son Trump o Bolsonaro, es decir, ¿no? Es la autoridad más reaccionaria, porque cuando uno pide autoridad, también está pidiendo autoridad en la familia, que los hijos respeten a los padres. ¿Y
¿quiénes son los que traen el desorden? Al desorden lo traen las mujeres, los indios, los pobres, los negros. Entonces, de alguna manera, y ahora voy entonces rapidito a Luis Lacalle Pou, ¿cómo ganan estos líderes? ¿Cómo ganan estos líderes? Bueno, primero, además de las denuncias de corrupción, de la pérdida de credibilidad de los líderes de la izquierda, también ganan en la afirmación de que ellos son el orden, ¿no? El orden y el progreso, es decir, el positivismo kantiano más conservador que uno se puede imaginar. Eso es lo que empieza a triunfar, es la idea del orden, y para tener orden es necesario la autoridad del padre. Allí las campañas de la derecha en América Latina traen un componente nuevo, que es el componente de la regresión conservadora en las agendas sexogenéricas, el odio a los homosexuales, la ideología de género, la lucha contra las mujeres y el reforzamiento del rol de lo religioso en la política, especialmente del evangelismo, del neopentecostalismo en Brasil y en América del Norte, y de la Iglesia Católica en Uruguay o en Chile. Pensemos que el gobierno de Luis Lacalle Pou se declara un gobierno pro vida. En un país progresista y laico como este, ¿no? Un gobierno pro vida. Y entonces allí se arma un partido militar en un país laico, progresista, con partidos que vienen del siglo XIX. De nuevo, el partido militar tiene como lema: se acabó el recreo. Que lo roba de otro lado, pero se acabó el recreo, ¿qué quiere decir? Acá se acabó el libertinaje, quiere decir se acabaron las libertades, quiere decir se acabó la hora de la subalternidad. Ahora vamos a gobernar, ¿no? Hay que recordar que los subalternos en el ejército, nosotros hablamos de la clase subalterna, van a gobernar los que tienen que mandar. Luego el presidente dice, este gobierno habla de los Mayaoro, que es una terminología del ciclismo, es decir, es el gobierno de los que saben hacer mejor las cosas, que son los empresarios. Entonces viene la pandemia, y allí con la pandemia el gobierno tiene que hacer un fondo para la pandemia. El fondo para la pandemia se lo sacan los funcionarios públicos, pero jamás le pide un peso a los empresarios, porque los empresarios son los que van a salvar el país, los Mayaoro son los que van a salvar el país. Es decir, en esa construcción simbólica, el perdedor es responsable de haber perdido. Esa es la idea de la meritocracia, ¿no? El ganador tiene un plus. No es ganador por la circunstancia, no es ganador por la herencia, porque viene de una familia, es ganador porque es mejor, ¿no? Entonces los ricos son ricos porque son mejores, y los pobres son pobres porque no trabajan. Algo de esto traen las encuestas mundiales de valores, que muestran que en Uruguay, a pesar de que avanza la idea de que una mujer podría ser presidente, o la tolerancia a la homosexualidad, por otro lado hay cada vez más el reclamo por mano dura y autoridad, y por otro lado la idea de que los pobres son culpables de su destino, y que la izquierda es culpable del desorden moral y de la licencia, que es la que produce la delincuencia, la droga, etcétera, etcétera. Es decir, esa moral progresista de la izquierda. En ese contexto, y para la sobrevivencia de la derecha, es muy, muy importante el descrédito de las figuras de la izquierda, porque mal que bien cualquiera rompe los ojos que la política es una política de clases en Uruguay, ¿no? Es una, o sea, los partidos políticos tienen correlato en clases sociales. Ahora, la inmensa mayoría de la gente no es rica. Digo, puede proyectarse en los ricos, pero es de clase media o es trabajadora. Entonces, esas son las razones por las que alguna vez ganó Lula, ¿no? Cuando logró la identificación proyectiva de las grandes masas brasileras en un obrero que era mellado y le faltaba un dedo. El día que las masas brasileñas descubrieron que se parecían más a él que a Fernando Collor de Mello, pegaron el gran salto cualitativo en la cultura política brasilera. Entonces, la derecha tiene que estar en campaña permanente, como tú lo decías. Hay una suerte de fast politics, es decir, cualquier suceso tapa al anterior, pero muy rápidamente. Es decir, nada se conversa más de 2 días o 3 días, ¿no? Yo le llamo la fast politics porque es como todo el tiempo cambia el eje de atención, todo el tiempo cambia el eje de atención. El presidente emana y produce una noticia todos los días, algo que también
Bolsonaro hace, Ujú. produce Ah, noticias todos los días, es decir, de su es tweet. un productor de noticias, sí. Él es un productor permanente de mensajes ahora, antes de entrar acá, como me aparecen los anuncios de un periódico conservador del Uruguay, aparecía que el presidente le había dado para adelante a una mujer que producía alfajores y que había sido muy criticada porque había subido una foto con el presidente. Eso ya era como una tapa de noticia, porque además antes teníamos un titular de los diarios, ahora tenemos muchos titulares de los diarios a Ujú. lo largo de todo el día. Entonces, termino diciendo eso, la derecha lo aprendió y lo aprendió a inicio del siglo XX y lo aprendió en el siglo XXI, del principio de comunicación como, no como principio de gobernabilidad, porque Ujú. Ah, no le interesa, la gobernabilidad es un problema para las izquierdas, pero no para las derechas, que siempre tienen el apoyo del poder económico. En cambio, la izquierda necesita el apoyo de quienes no lo votan. ah, No es un problema para ellos la gobernabilidad, pero la legitimidad que emana del contacto permanente con la opinión pública los ha hecho bastante más audaces y más, ponen muchísimo dinero en eso. Además, los grandes medios de comunicación en el Uruguay, Pedro, son conglomerados sí, empresariales, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, también tienen ese apoyo, pero esa idea de la campaña permanente es la idea de que la sobrevivencia política y su legitimidad depende de ese ejercicio de comunicación política Ujú. diario. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Constanza. Y aquí me quedo pensando algunas cuestiones que podemos ir conversando ahora en el tercer bloque, diríamos, el tercer momento de esta mesa, de esta propuesta, de este compartir. Eh, entonces podríamos entrar a la tercera instancia ahí, ¿no? Y, y- y ahora pensando justamente en esto que, ¿no? que comentaba Constanza, me quedé pensando en uno de los conceptos, ¿no? que vos estabas compartiendo, que es el presidente, ¿no? En este momento tenemos un presidente que es un productor de noticias, ¿no? Un constante productor de noticias, eh, que que es un presidente y en la campaña venía eso, en los procesos de mediatización se ven presentes en cómo esta figura presidencial incorpora, incorpora, y esto es interesante ver la diferencia con los presidentes anteriores, ¿no? O de forma distinta, ¿no? De lo que fue Tabaré Vázquez o lo que fue Mujica, pero yendo ahora a este presidente productor constante de noticias, porque responde a lógicas mediáticas, ¿no? La forma como elabora, ¿no? Hay imágenes muy semejantes de las cosas que hizo Macri y las cosas que hizo el presidente actual, ¿no? Hay una construcción, ¿no? Del día a día, ¿no? El comer en las ferias, el entrar a un determinado lugar, el sentarse con los soldados, el saltar alambrados, el andar en jet ski, ¿no? Como andaba en moto jet ski, como andaba, o sea, cuestiones, y también en esto que vos decías, ¿no? Hay una producción de noticias que me parece que responde a lógicas mediáticas y que es justamente, produce más noticias que políticas, o las políticas que produce son de lógica mediática, ¿no? De lógica mediática. Y estoy pensando aquí en cada cosa que se hace, cada movimiento, ¿no? Cada paso que se da, además de ser acompañado por un aparato de fotografía o de filmar, se hacen inauguraciones, por ejemplo, como fueron inaugurar aires acondicionados, ¿no? Una de las primeras cosas que se hacían era inaugurar aires acondicionados. Y recuerdo, ¿no? Aire acondicionado o reinaugurar cosas, ¿no? Reinaugurar obras que ya están. Pero es por un efecto mediático que tal vez está en esto que lo mencionabas antes, que era el cómo enamorar, ¿no? O cómo emocionalmente eh, esta persona, esta figura, se coloca en eso, en lo emocional y
enamorar, ¿no? O esta idea de estar siempre mostrando servicio, ¿no? Mostrando un servicio que la forma de mostrarlo no es que se hagan noticias sobre él, sino él producir la noticia, ¿no? Él se transforma en este productor de noticias que dice cuáles son las noticias importantes, ¿no? Por las cuales me tienen que ir valorando, ¿no? Entonces, es alguien que constantemente nos satisface o está cumpliendo esa satisfacción de verlo y de escucharlo y de tenerlo presente en cada noticia, ¿no? Entonces, no por las políticas, ¿no? Sino que por la forma de cómo se presenta, ¿no? En estas sociedad mediatizada y en esta campaña permanente. Y una de las cosas que tal vez me gustaría, si vos podés avanzar en esto, porque lo habíamos conversado también en algún momento, que es esta campaña, esta situación de la pandemia, ¿no? Yo me había quedado primero antes de eso con el tema de cómo los outsiders entran en esto, ¿no? Los políticos outsiders entran en esta misma lógica de las noticias, de la espontaneidad mediática, y entonces tenemos, como tenemos en Uruguay, figuras outsiders que entraron en la política, que nadie los conocía y que entraron porque entraron en la lógica de las plataformas, ¿no? Filmándose andando en skate o corriendo, ¿no? Haciendo, ¿no? En el caso de Sartori, ¿no? Haciendo sus caminatas, que no eran caminatas porque iban en un skate, saludando, era casi un adolescente, ¿no? Para los argentinos lo van a localizar a este personaje, un Isidorito, ¿no? Un Isidoro, ¿no? Que estaba siempre en esa lógica ¿no? De lo espectacular, de la espontaneidad mediática en este caso, esta presencia de los outsiders que tienen este lugar porque se apropian fuertemente de estas plataformas, ¿no? mediáticas y responden a lógicas y emociones de ese instante, eso instantáneo, ¿no? Pero volviendo al tema de esta y así es esos outsiders en este caso, así como aparece, así desaparece también. Está presente, pero desaparece, como que se va, ¿no? Mismo que salió un senador, ¿no? Entonces sale el senador como outsider, pero después como que se va desintegrando en esa figura mediática. En el caso del presidencial, del presidente no, porque sigue constantemente produciendo noticias. Y en esta producción de noticias y en esta campaña permanente, lo que decía anteriormente que habíamos conversado del tema de la pandemia, ¿no? Cómo esto aparece como elemento en el espacio de la pandemia, ¿no? Bueno, cuando el gobierno asume, que asume el 1 de marzo, el 13 de marzo, apenas 13 días después, se declara la pandemia en el mundo, ¿no? Empieza la restricción de los vuelos, el cierre de los lugares de trabajo, etcétera. Es decir, que él estrena el gobierno con pandemia y pasan 2 años de pandemia. El 2020 es un año en que todo se explica por la pandemia, todas las malas decisiones de política económica. Ahora eso ya pasó, pero en principio todos los problemas que tenía el país los tenía por la pandemia y todas las decisiones de política económica estaban de alguna manera resguardadas o justificadas por una cosa tan extraña como un virus, ¿no? Que viene del espacio. Es decir, la culpa ya no la tiene el gobierno deja de ser el gran otro, ¿no? El padre, el gran otro al que se le echan todas las culpas, porque la culpa la tiene un virus, no la tiene el gobierno, y el gobierno en esto hace una estrategia de comunicación fantástica. Todos los días, recordemos que pasamos meses encerrados, el gobierno manda su mensaje a la población a la hora, como hablábamos, Pedro, de la novela de las 8, que es la hora del informativo. Es decir, ¿no? Cuando uno se sienta y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa en el mundo? Porque siempre hay que recordar que la gente se hace una composición de lo que pasa en el mundo a través de lo que ve en la tele. Porque después cada uno vive en su pequeño mundo y no sabe lo que pasa en el mundo. Capaz que los intelectuales nos hacemos una composición del lugar de lo que pasa en el mundo, pero para la persona común y corriente lo que pasa en el mundo es aquello que
bueno, antes era la pantalla de la tele, lo que le decía lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en Ucrania, no, le decía lo que tenía que pensar, y ahora son múltiples dispositivos. Pero el presidente se sentaba en la pantalla de la tele y todos los días, Pedro, todos los días, y vos lo viviste conmigo, el presidente le daba al pueblo, a la ciudadanía uruguaya, un mensaje de tranquilidad, primero, es decir, estamos haciendo todas las cosas bien y nos está yendo bárbaro, porque la verdad que como al Uruguay todo llega más tarde y hay muchos chistes sobre eso, efectivamente, lo peor de la pandemia llegó meses después de lo que estaba pasando, sin ir más lejos, en Argentina, que siempre es para nosotros el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Porque está esa relación amor-odio con la Argentina que no se la tiene con Brasil, sino que se la tiene con Argentina, porque la contigüidad cultural con Argentina es demasiado grande. Entonces, primero lo primero que el presidente hace es decirle a la gente que no la va a encerrar, ni la va a encarcelar en sus casas. Eso es muy importante porque es lo que habían hecho en España, ¿no? Los Sí, gobiernos de la izquierda encerraron a la gente. Era lo que habían hecho en España. Y nosotros tenemos mucha gente y amigos que viven en España y muchos uruguayos, entonces vivimos dramáticamente lo de España. Chile también aplica una medida de restricción grande. Y el gobierno apela a la libertad responsable. Entonces ya primero se ganan los laureles porque no nos aprisiona. Y lo puede hacer porque en ese momento Uruguay tiene una tasa de contagio muy baja, por la baja densidad de población que tiene. Entonces, aparece ahí el concepto de libertad, que lo había desarrollado mucho en la campaña. El concepto de libertad lo usa la derecha para oponerse al concepto de igualdad, que es un concepto de la izquierda. La igualdad es totalitaria, porque solo se puede aplicar a prepo, digamos, y la libertad es democrática. ¿No? La libertad es un concepto positivo. Yo siempre recomiendo leer No pienses en un elefante, por la forma en que se van construyendo los mensajes políticos. Si yo tengo una política de regulación, le llamo de flexibilización, porque la palabra flexibilización es positiva, la palabra de regulación es mala. Si yo tengo una política de privatización, no le llamo de privatización, le llamo, no, esa forma en que se van acuñando los términos, los mensajes. Ahora se está aprobando una ley terrible, basado en las posturas de los que están contra la ideología de género, pero que se llama de corresponsabilidad en la crianza de niños o de tenencia compartida. Son todos buenos nombres para cosas horribles. El presidente habla de la libertad responsable. Entonces, dice, yo confío en la libertad de mi pueblo. No dice que en realidad es muy difícil aplicar políticas restrictivas en Uruguay porque hay que hacer modificaciones al Código Penal, que Argentina las hizo, pero nosotros no, hay que implementar medidas cautelares. Y da mucho trabajo eso. Entonces, ellos dijeron no, que la gente se autocuide, ¿no? Mientras tanto, se hicieron convenios con los trabajadores de la construcción, que es uno de los sectores más dinámicos y que más empuja el carro de la actividad económica para que pudieran trabajar, y eso se hizo con el movimiento sindical. Y el presidente entonces empezó a hablar de la libertad responsable. Y la libertad responsable implicaba que uno mismo se tenía que cuidar. Entonces, cuando los números empezaron a dar mal y la tasa de contagios se incrementó muchísimo y el presidente no conseguía vacunas por ningún lado, porque fuimos el último país en traer vacunas, eso hay que recordarlo. El mensaje de él era, bueno, si ustedes no se cuidan, si ustedes no se cuidan, se van a contagiar. Es decir, la libertad responsable implicaba la traslación de la responsabilidad por los resultados de la pandemia a la gente. Y la gente empezó a desarrollar un espíritu muy crítico con respecto a sus conciudadanos, en los edificios y en los pequeños pueblos. No querían dejar entrar a quien venía desde afuera. Bueno, viste el pequeño enano fascista que todos llevamos dentro. Fue muy impulsado, ¿no? La estrategia de derivar al control social
lo que vos tenías que controlar como gobierno. Entonces, el gobierno fue muy exitoso en el manejo de la pandemia, fue de los países que menos invirtió en América Latina, en fondos o en bonos o en políticas emergenciales para la pandemia, sino fue el que menos invirtió, a pesar de lo cual hasta el día de hoy en las encuestas de opinión pública se considera que el presidente manejó, que él personalmente manejó muy bien la pandemia y su ministro de salud. Queda oculta detrás de esta fachada informativa, digamos, que en realidad el sistema de salud, la baja densidad poblacional y el buen sistema de salud del Uruguay fueron los que le permitieron sortear la pandemia con relativo éxito. Además, no es lo mismo dar vacunas a 3 millones de personas, 2 millones y medio, que darle vacunas a 140 o a 40. El presidente logra capitalizar los resultados, logra capitalizar el éxito relativo de la pandemia, sobre todo en el primer momento en que Uruguay es un éxito, porque luego el segundo momento donde tenemos la tasa de contagio más alta del mundo, ese momento se oculta, ese momento permanece invisibilizado, ¿verdad? Hay como dos momentos, ¿no? La novela de las 8, ¿no? La presencia constante y después continúa la novela de las 8, pero ella no está más, ¿no? Él se desaparece, ¿no? El cuerpo de él se va de esas conferencias de prensa. Entonces tenemos como dos temporadas, ¿no? En esa novela de las 8, dos temporadas, ¿no? La presencia en la cual él dice la libertad responsable y después cuando nos reprende, nos regaña y él desaparece, pero sigue esa novela de las 8, pero ella no está más, ¿no? Él es el gran ausente. Él ya no está más porque, claro, allí los números son espantosos, pero también tiene otro gesto inteligente, y es que llama a un grupo de científicos, al grupo asesor, al GACH, grupo asesor de honorario. No, pero entonces es como que llama a los científicos y él los pone como en un segundo plano, pero en una especie de sistema de consulta permanente. Entonces el presidente además está apoyado por la ciencia. No solamente está apoyado por la razón y la libertad, sino que además está apoyado por la ciencia. Claro que cuando estos científicos le dicen que usted tiene que tomar medidas de restricción de la movilidad, porque no tomar medidas de restricción de la movilidad era a favor de la libertad económica. En esto nuestro presidente y Bolsonaro comparten una misma matriz conceptual y de estrategia política en relación a la pandemia, ¿no? Si yo restringo mucho la movilidad, la economía se me derrumba, entonces tengo que favorecer la economía. Quiere decir, los trabajadores tienen que salir a trabajar, porque la verdad, que la economía se mueva, no es que salgan los patrones a trabajar, es que funcione el comercio, que funcionen las actividades económicas. Entonces, en ese sentido, Luis Lacalle Pou y Bolsonaro toman criterios parecidos de manejo de la pandemia, se benefician de no ser depositarios del malestar que causó el encierro, que es muy grande, porque la restricción de la movilidad es muy grande, y al mismo tiempo el segundo momento donde la tasa de contagio se dispara, luego se ve amortiguado porque la vacunación es espectacular, porque claro, es poca gente, y en Uruguay además existe una cultura de la vacunación muy, muy, muy importante desde el principio del siglo, ¿no? Es un país con una tradición sanitarista de vacunación muy importante. Pero él sale realmente como fortalecido, pero claro, todo eso tiene un tiempo. Él sale fortalecido, pero los resultados económicos son muy malos, el país está muy mal. Por supuesto que hay sectores ganadores, como después de toda una crisis, y los sectores agroexportadores han ganado mucho, mucho dinero, pero el salario real ha caído, la pobreza ha aumentado, los números de la seguridad son un desastre ya, porque claro, también, Pedro, hay que recordar que los números de la seguridad no ayudaban, porque como estaba cerrada la actividad, entonces no había rapiñas o se había reducido. Y eso, el ministro del Interior se lo adjudicaba como mérito propio, cuando todas las voces le decían, ahí es
eso está como en el borde de la fake news, ¿no? Porque es mentira. O sea, vos no te podés adjudicar el logro por haber bajado el número de rapiña cuando todo el mundo se daba cuenta que la restricción de la movilidad era lo que había disminuido el número de hurtos y rapiñas. Pero digo, está en el borde de la fake news porque es falso, ¿no? Porque ahí me voy a poner platónica, ¿no? Porque es falso, de toda falsedad. Y sin embargo, se vio, por lo menos durante 2 años, el gobierno beneficiado por una buena evaluación de la seguridad. Eso ahora terminó, la evaluación de la seguridad es mala en el Uruguay, pero se vio beneficiado, se sacó rédito de la pandemia, cosa que Alberto Fernández no lo pudo hacer, por ejemplo, habiendo gastado mucho más plata y habiendo hecho mucho más desembolsos en políticas sociales que el gobierno uruguayo. Sale muy deteriorado del tema de la pandemia y en cambio ahí es donde quizá para que tú vayas cerrando los desafíos para una perspectiva analítica sobre el tema de la comunicación, porque ahí tenés un buen resultado de malas políticas, un buen resultado, un buen rédito comunicacional de políticas que son malas políticas, en el largo plazo son malas políticas, y sin embargo lo blindaron mediáticamente durante muchos meses. Y ahí como para, en esto, ¿no? Digo, de justamente cómo los desafíos, ¿no? Tal vez ahora para observar de aquí a 13 años, ¿no? En el sentido pero para ir observando cómo se va dando, ¿no? Estos procesos de esta mediatización, ¿no? Esto que veníamos hablando de cómo fue manejado, ¿no? En el tema de esta campaña permanente, no se paró, no hubo un momento ¿no? Porque así como comenzó el gobierno, o sea, estuvo la campaña, ¿no? Las elecciones presidenciales, se elige, y a los 10 días, 12 días empieza la pandemia y empieza el camino mediático de otra campaña, ¿no? En esa hiperactividad de campaña donde es permanente y donde los desafíos está desde nuestras perspectivas es cómo ir configurando operadores o categorías analíticas que nos permitan observar todo este proceso, ¿no? Que vos decías, ¿no? Esta matriz, ¿no? Desde la comunicación, desde los sentidos, de la circulación de sentidos, que es casi una continuidad donde la pregunta es, bueno, ¿cómo se establecerán los próximos movimientos de campaña, ¿no? Los próximos momentos de elecciones presidenciales cuando no hemos parado, ¿no? Y constantemente se está haciendo ese proceso donde el tiempo de elecciones, el tiempo de campaña y el tiempo de gobernar se mezclan, ¿no? Entonces, y se confunden también en los posibles análisis que vamos realizando. Constanza, yo para agradecerte una vez más desde la directoría del CISECO, el haber compartido estas reflexiones, el haber conversado en este modelo que fuimos creando como mesa en estas 3 instancias, y agradecerte entonces la oportunidad, y agradecerte también la amabilidad de tu tiempo y de tus reflexiones. Así que bueno, muchísimas gracias, Constanza. Gracias, Pedro. Quedamos para otra entonces. Eso, un abrazo.